cada una de las personas hacemos producción de nuestra propia vida. Soy Maika Morillo, soy productora y formo parte de este equipo de Filmosofía. Que algún alumno, alguna alumna ha dicho que somos una gran familia, pero entiendo que en realidad somos un gran equipo, puesto que lo que intentamos cada profesor y cada profesora, más que enseñar como tal, acompañar al alumnado a que vaya adquiriendo esos conocimientos y sobre todo esa experiencia que tenemos nosotros por dedicarnos a esta profesión. Cuando me preguntan qué es lo que más te apasiona de tu profesión, inevitablemente piensas que efectivamente hay muchas personas que no les gusta la producción. Yo misma no empecé siendo productora, yo empecé siendo técnica y teniendo un conocimiento amplio de lo que sería el departamento más técnico, la parte más tecnológica. Pero fue importante tener ese conocimiento para poder luego, a la hora de llevar a cabo una producción, saber y conocer qué necesidades, tanto logísticas como técnicas, tiene cada departamento y poder hacer un buen diseño de producción. Te apasiona el hecho de que tener un buen proyecto en papel y poderlo transformarlo y hacerlo realidad. Esa es una de las pasiones, ¿no? O el conseguir esa localización, que el director o la directora está detrás tuya para conseguirla y al final, después de muchas vueltas y de búsqueda, lo consigues. O ese contrato de colaboración con una empresa que o va a colaborar a nivel técnico o te va a conseguir algún servicio que tú necesitas para poder llevar a cabo ese proyecto, o con el manager de un actor o con un actor o una actriz en concreto. Entonces, el ir cumpliendo esos pequeños objetivos son como una carga de pilas, ¿no?, en el proyecto. Y entonces es constantemente tener que ir cumpliendo objetivos y cumpliendo metas pequeñas que luego se ven en el proyecto final, ¿no? Cierto es, y menos mal, que la producción ha cambiado. La producción no es solamente en un despacho llevar papeleo y todo lo que sería la parte más administrativa. La producción es una parte muy creativa también, ¿no? Y entonces, cuando tú te reúnes con el director o con la directora y te comenta cuál es su idea y tú vas aportando a su idea y vas nutriéndolo también, ¿no? Entonces te sientes muy realizada. Y la verdad es que en ese sentido tengo que reconocer que yo disfruto con mi trabajo. Características que son necesarias, o que yo creo, mejor dicho, que son necesarias para ser un productor o una productora. Bueno, pues aparte de que es fundamental que ames tu profesión y que tengas ese deseo de querer hacerlo bien, que todos los profesionales me consta que es así, además es el que de verdad que te sientas a gusto haciendo lo que haces, que no sea un sufrimiento. Quiero decir, evidentemente hay momentos dentro de cada proyecto en lo que lo pasan mal e incluso pues te tienes que ir a una habitación aparte y desahogarte, ¿no? Pero hay momentos de mucha satisfacción. Entonces, yo creo que un productor o una productora tiene que tener una capacidad organizativa, pero luego además tiene que tener unas dotes comunicativas y sobre todo esas habilidades sociales que muchas veces nos olvidamos para ser empáticos con lo que le puede estar sucediendo a las otras personas del equipo. Tenemos que saber comunicar nuestras necesidades,
tenemos que hacernos de un equipo de producción en el cual puedas delegar y que todo vaya al unísono y todo el mundo aportemos nuestra experiencia y nuestras capacidades para poder llevar a cabo el proyecto en forma, ¿no? Y en tiempo. Entonces, considero que el productor o la productora tiene que tener efectivamente un conocimiento de la profesión a nivel técnico, es decir, yo puedo no conocer cómo se llama tal aparato específico, pero sí saber que, y sobre todo interesarme cuando el director o la directora de fotografía estén solicitando un material y yo tenga que conseguirlo y presupuestarlo, ¿no? Y que no me quede, no tengo ni idea de lo que me están hablando, ¿no? Es decir, yo puedo no saber específicamente cuál es la compresión de tal formato, pero sí tengo que conocer que según el formato que utilicemos voy a necesitar más discos duros o no, que eso va a influir en tu presupuesto. Entonces, es eso, es una persona que tenga los conocimientos teóricos, prácticos de todos los departamentos, pero además ser una persona muy organizativa, una persona que se anteponga a esos imprevistos, a esos problemas que podemos tener y que seamos resolutivos cuando sucedan. Muchas veces cuando estás en un rodaje en el departamento de producción, a veces pierdes el norte porque como estás resolviendo pequeños problemas, pequeños imprevistos, crees que lo que es el grueso del rodaje no está saliendo tan bien, pero no es cierto, es decir, para eso estamos nosotros, para ir resolviendo y facilitando el trabajo del resto de equipos. Muchas veces la gente te dice, a mí me gusta la producción y te da rabia, o te dicen, es que la producción es muy difícil, yo no valgo para esto, y es lo que yo siempre, por ejemplo, le digo a mi alumnado, es decir, vosotros, cada una de las personas, hacemos producción de nuestra propia vida. Todos hemos tenido que enfrentarnos a buscar una localización nuestra casa, nuestra vivienda, ¿no? O ese local donde le vamos a hacer una fiesta sorpresa a un amigo o a una amiga. Entonces, hemos tenido que firmar un suministro, un contrato de suministro, ya sea una plataforma digital para ver series y ver películas. Hemos tenido que enfrentarnos a esa documentación. Hemos tenido que planificar un viaje. Entonces, todo eso forma parte de la producción y si lo llevas a nuestro terreno, al cine, en realidad tenemos que dotar de toda esa faceta al proyecto y no es otra cosa que a más gran escala, pero en realidad todo el mundo producimos nuestra propia vida. ¿Qué me gustaría que mi alumnado aprendiera de mi asignatura? Por un lado, la pasión y el compromiso con esta profesión. El transmitir, yo me quedo contenta cuando soy capaz de transmitir la pasión que hay que tener para poder llevar a cabo cualquier faceta de la profesión, pero si hablo desde mi parte, tengo que hablar desde la producción. Entender que en esta profesión hay que formar equipo, que si alguien del equipo comete un error, cae o llega tarde, al final todas las piezas que formamos lo que es el proyecto, cuando una falla, el engranaje falla. Entonces es muy importante que las personas, el alumnado, aparte de la pasión, adquiera un compromiso y respete el trabajo de los demás. Entonces
Yo creo que el mayor aprendizaje que puede tener mi alumnado y que intento transmitir es eso, es pasión, respeto por el trabajo de los demás y el tiempo de las demás personas y fundamentalmente la capacidad de trabajar en equipo, y porque si no, esto no sale. Si tú no trabajas en equipo, es imposible que una persona sola pueda conseguir realizar un proyecto. Es importante y me siento muy satisfecha si el alumnado que ha estudiado conmigo consiguen tener en las horas que yo les doy clase una visión general del proyecto con solamente una lectura de guión. Es decir, que sean capaces de, habiendo hecho una lectura de un guión, tengan una visión general de las necesidades técnicas y logísticas que vamos a necesitar cubrir en este proyecto. ¿Cómo sería el alumnado ideal, ¿no? Todos somos diferentes y todas, y eso es lo importante. En la diferencia es cuando realmente se crean sinergias y se crean buenos resultados. Pero el alumnado que ha llegado hasta aquí, que se ha matriculado en la escuela, tiene que terminar el proceso. Y terminar el proceso es adquirir el compromiso, no faltar a clase ni a las prácticas, ser apasionado, contar con el resto de compañeros y compañeras para realizar los proyectos, las prácticas que nosotros ponemos durante nuestras horas de clase, pero sobre todo tiene que ser gente muy positiva, muy activa y tiene que divertirse en clase y que no le suponga un esfuerzo, sino todo lo contrario, ¿no? Que tenga ganas de aprender. Cuando una de mis primeras clases, yo siempre le digo al alumnado que sin producción no hay película. Y esa premisa es a lo largo de todo el curso y creo que cuando terminan de hacer su práctica, su cortometraje, se dan cuenta de que eso es así. Entonces, con eso me doy por satisfecha. Pero bueno, si para transmitir un poco esa pasión por la profesión, recuerdo uno de los rodajes, fue un rodaje intenso, y mi compañera de producción y yo, justo a la cena a la fiesta de fin de rodaje, como siempre, producción es quien cierra las localizaciones, quien al final termina, llegamos las últimas a la cita en el restaurante. Y cuando llegas y se levanta todo el equipo a aplaudir el trabajo que hemos realizado, esa es una satisfacción impresionante, ¿no? Eso es lo maravilloso de esta profesión, ¿no? Cuando te reconocen el trabajo bien hecho. Entonces, es una de mis mejores anécdotas. También las tengo, como que un coche se me ha quedado sin batería. O no estaba haciendo producción, pero en otro de los rodajes hay mucha tensión, el director de fotografía se estaba quedando sin luz natural, había que rodar el último plano, había habido ya momentos de tensión, todo el equipo en el exterior, se va el sol, que no se va, el operador con la steady, que estoy muy cansado, que no sé qué, y el actor dice una frase, todo el mundo aguantando la risa y la primera que se ríe, aquí la Maika. Dices, tierra trágame, me quiero morir, las miradas del director de fotografía, eso era, yo notaba cómo me estaba clavando el cuchillo, pero bueno, son esas cosas, esas anécdotas que puedes contarle a la gente y que luego cuando comentas con el personal te dicen, no te preocupes, Maika, si todo el mundo nos íbamos a reír, el problema es que tú te has adelantado. Entonces, esos pequeños detalles, esas pequeñas anécdotas son las que hacen que nuestra profesión, pues que tiene sus partes de tensión, pero por otro lado, al final consigues llevarte un aprendizaje de cada proyecto, porque cada proyecto es único,
pero además esas relaciones personales con el resto de técnicos que nunca habías trabajado y que acabas de conocer por primera vez y que al final incluso consigues grandes amistades, ¿no? Y ya está.